justamente vamos a hablar de cómo manejar la situación con nuestros niños, ¿no? La Navidad durante la pandemia. Hay varios temas, varios puntos que hay que tocar. No sabemos, porque es, digamos, nunca hemos estado en esta pandemia, sobre todo nuestros hijos, y hay que saber cómo conversarles, cómo hablar, cómo tratar de ese tema. Es por eso que ya está con nosotros el psicólogo Óscar Bedregal, con nosotros, especialista en etapa adolescente, y me interesa mucho ya que yo tengo una hija que está entrando en la adolescencia. Nos ayuda muchísimo. ¿Cómo estás, doctor Bedregal? Bienvenido. Muy buenas tardes a todo el público de esta transmisora televisiva. Agradecer a todos los televidentes que nos escuchan y que nos están observando en esta tarde, y gracias por la invitación a este espacio de información y expresión oral. Así es. Si bien es cierto, doctor, nosotros estamos en medio de una pandemia, estamos ya a puertas de celebrar la Navidad, y con ello vienen pues las tradiciones, compras, las reuniones familiares, las fiestas, los regalos, porque eso es sinónimo de celebrar la Navidad, ¿no? Aunque el sentido es otro, ¿no? Pero no lo entendemos. ¿Cómo manejar este tema con nuestros hijos, ya sean niños, ya sean adolescentes? Bueno, ante todo, una expresión calurosa desde esta bancada de prevención de salud mental a todos los televidentes, su psicólogo Óscar Bedregal Utrilla para servirles. En realidad, bueno, la situación en la que nos encontramos ahora y en la posición que se encuentra la población peruana ha sido una posición bastante preocupante, ¿no? Una pandemia que hasta ahorita nos tiene en incertidumbre. La situación crítica a nivel económica, muchas familias y muchos hogares, ¿no?, han perdido sus centros de trabajo, ¿correcto? Ante ello, la ola de fallecidos que ha dejado esta pandemia, muchas familias no tendrán a las personas que verdaderamente quieren en esta Navidad. Y sumado a esto, nuestra crisis política, ¿no? Que Dios mediante tenga una solución para que todos los habitantes de nuestra población peruana tengan la tranquilidad de ello. Ante esta situación, tenemos a nuestros niños, los más engreídos de la casa, y a nuestros adolescentes. En realidad, esta Navidad va a ser una Navidad diferente, pero una posición que nosotros tenemos que tener con ellos es no perder la esperanza, sabiendo que la esperanza es un canal muy importante que cada uno en su familia tiene que mantener. Dentro de las pautas que constantemente estoy brindando a mis consultantes, es que en esta Navidad el espíritu navideño y el espíritu por el cual se refleja la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Creador, sea pues el bien, en el sentido de que ellos sepan que este espacio de reencontrarse con uno mismo y valorar las cosas en el sentido de una vida tiene que ser relevante. Desde aquí yo les imploro a los padres de familia no llenarse de pensamientos catastróficos, no llenarse de ideas desilusionistas, no llenarse de pensamientos que no tengan una posición de esperanza. Estamos ante una posición, siempre las pandemias que hemos tenido a nivel de la historia han creado mucho zozobro en la población. Pero nosotros, desde los hogares, tenemos que estar firmes y resilientes, porque la resiliencia es una herramienta importantísima del ser humano. Y dentro de su posición y la manera como debemos nosotros abordarla, es importante. Para la población que no conoce el término de resiliencia, es una habilidad importante del ser humano para poder superarse ante las adversidades. Ante la debilidad, fortaleza. Interesante lo que nos está contando, doctor, desde su punto de vista de especialista, de psicólogo, de la conducta, de cómo se mueve el ser humano, y hoy en día en pandemia. Qué importante lo que nos ha mencionado, porque lo que usted dice es cierto, ¿no? Muchas familias, pues, ha llegado Navidad y con ello también el pesimismo, la negatividad, la tristeza,
que es natural, doctor, porque mucha gente ha perdido sus seres queridos y no van a pasar una linda Navidad, ¿no? Han perdido, producto de esa pandemia, han perdido a sus seres queridos. O sea, no va a ser igual definitivamente. Pero el tema en sí de ver las cosas positivas de todo esto, vivir un espíritu navideño, porque el sentido de la Navidad no son sencillamente los regalos y la cena, ¿no? El sentido es la unión. Y dicho sea de paso, también quería preguntarle, doctor, en estas épocas navideñas se juntaban las familias completas en las fiestas de fin de año y eso está prohibido, ¿no? Pero la gente no va a hacer caso, eso se sabe. En la práctica no se va a hacer caso, definitivamente. ¿Cómo hablar con los niños, por ejemplo, que este año no van a tener su fiesta de promoción, no van a tener su chocolatada, no van a tener el regalo deseado de repente, porque dice, yo me he portado bien, me he sacado buenas notas y necesito mi regalo? ¿Cómo hablar con ellos de este tema? Bueno, lo que manifiestas es muy cierto. Puntualmente, la sugerencia a toda la población que nos está oyendo y observando esta tarde es que nosotros tenemos que generar una sensibilización con nuestros hijos. Y una sensibilización en el sentido de que ahorita estamos propensos a la venida de una segunda ola. Ya tenemos cifras en el norte de nuestro país de algunas aperturas ya de contagios y también sobre algunas alarmas que hay de no existencia de camas UCI. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes. Y de repente muchos padres de familia estarán preguntándose ahorita, pero ¿cómo abordo este tema del coronavirus? Porque de repente los niños preguntan y algunos de repente no tienen información exacta. Pues desde aquí yo les voy a dar una sugerencia muy importante desde esta bancada. Abordar con los niños el tema del coronavirus tiene que ser un abordaje bastante sencillo, pero por favor, tampoco ser muy caóticos, porque a veces también los padres de familia, al saber que los niños no pueden permanecer mucho tiempo en el hogar y ellos querer salir, a veces ya tampoco se les brinda las informaciones del caso, ¿no? Lo que se quiere es que no se cree en nuestros hijos un miedo, ¿no? Sabiendo de que el miedo puede volverse una repercusión de mucho impacto para ellos. Entonces, en ese sentido, yo les invoco a los padres de familia tengan ciertos criterios en el momento que aterricen con la información de la COVID-19. Sobre todo de que los niños sepan de que este episodio va a tener su término. Va a tener su término. Y cuando termine este episodio, todo va a llegar a la regularidad. O sea, ese mensaje clave tiene que ser el mensaje que nosotros como padres tenemos que expresar a nuestros hijos. Porque si nosotros en una dirección, nosotros no sabemos expresar eso a nuestros hijos, entonces ellos van a tener una posibilidad y de repente no van a tener el cuidado necesario y luego van a venir los efectos contrarios que ya conocemos. Por eso es importante. Y el no tener a una persona que queremos, porque en realidad lo que acabas de manifestar no terminas de tener la razón. De repente mucha población de repente va a hacer caso omiso a esto. Pero si en caso vas a traer a un familiar a la casa, pues ten todo el protocolo que tienes que tener, pero en principio evitemos, ¿ya? Porque sabemos que tenemos todavía personas vulnerables. ¿Ya? Y si bien es cierto, estamos viendo mucha aglomeración en las calles, en los centros comerciales. Ahora lo que ha sucedido, por ejemplo, en Mesa Redonda, las personas están yendo a hacer sus compras como si nada ocurriera, pero hay que tener mucho cuidado, los niños no bajar la guardia. Claro. Correcto. Y en ese sentido, eso es un punto que nosotros debemos cuidar y expresar eso en familia. Si bien es cierto, la cena navideña, que es el espacio más bonito de la Navidad, de repente este año no va a ser como antes, pero creo que nosotros tenemos muchas más formas de expresar ese momento con las personas que queremos. Pero eso sí, recalco, que el espíritu navideño no se pierda, porque el espíritu navideño es un espíritu de esperanza, y la esperanza es la embajadora de la psicología positiva. ¿Correcto? Que ante una posición de caernos, levantarnos es obligatorio. Doctor, qué interesante lo que nos está diciendo, ¿no? Porque
hay que recordar que nosotros como padres somos influencia directa de nuestros hijos, y si nos ven apagados, todos Así negativos, es. como que sin ganas de celebrar una Navidad, con lo poco que se tenga o lo mucho, eso lo reflejamos a nuestros hijos, en verdad, eso se les va a quedar en sus cabecitas y van a decir, sí, este año 2020 fue horrible, aparte del virus, y la Navidad fue peor. Entonces, nosotros somos los responsables, ¿no? Usted nos manifestaba cómo conversar de esos temas, cómo vivir la Navidad, el espíritu con nuestros niños, ¿no? Con nuestros hijos. Pero también hay que ver que tenemos hijos también adolescentes, y esa es otra etapa, otro pensar, otro sentir. ¿Cómo usted, que es especialista en adolescencia, doctor, cómo tocar? Justamente yo le comentaba porque tengo una hija que ya está entre la pubertad y la adolescencia, tiene 11 años, y es diferente, ¿no? Yo no le puedo decir hijita y tratarle así, que Papá Noel este año no va a venir, porque, ¿no? A ella ya se le habla diferente, ¿verdad? ¿Cómo tocar esos temas con ellos? Bueno, muy interesante tu pregunta. Y entramos pues a la etapa de vida adolescente, ¿no? La etapa que comprende entre los 10 años de edad hasta los 19 años para toda la teleaudiencia. Ajá. En realidad tenemos una etapa bastante interesante, y bueno, los adolescentes que ahora, con los episodios que hemos estado viendo en las noticias, muchos de ellos ya no están salvaguardando las atenciones preventivas. En cuanto al tema de etapa de vida adolescente, yo les voy a pedir 2 herramientas importantes a los padres de familia que me están escuchando. Ajá. Tolerancia y empatía. Ajá. Son 2 herramientas básicas con nuestros hijos. Aún sabiendo de que de repente ellos pueden salir de la casa y de repente los encuentras en la casa del amigo o de la amiga juntándose, porque en realidad este año para la etapa de vida adolescente ha sido un año verdaderamente con mucha predisposición a los riesgos a nivel virtual. Ajá, sí, claro. Y en esa posición yo también quiero darles aquí un mensaje a los padres dentro de este marco informativo, de que nosotros tenemos ahora que prepararnos, porque la atención a nuestros hijos en etapa de vida adolescente va a tener que venir de la mano con la información que nosotros como padres y familias tengamos del acceso que tienen los adolescentes al mundo virtual. Y verdaderamente, muchos de ellos se han escapado, muchos de ellos han estado en la casa de otros amigos, muchos de ellos se están conectando a todo este sistema de videojuegos, y verdaderamente muchos padres han visto por conveniente que el comportamiento de los adolescentes en muchos casos ha sido bastante demandante. Por eso que en esta Navidad yo verdaderamente imploro que tu posición como padre y como madre con los hijos adolescentes es tolerancia. Toleremos y escuchemos, porque hay que saber escuchar. Eso es un punto importante que se aprende en adolescencia. Y número 2, la empatía. ¿Qué cosa es la empatía? La capacidad que tengo yo para ponerme en el lugar de mi hijo. De repente muchos dirán, yo no necesito la empatía y la tolerancia, yo necesito agarrar de repente la correa y eso darles a ellos. Pero desde mi bancada como especialista, como psicólogo, determino en puntualidad que el tema de, de poder ejercer la efectividad en la modificación de la conducta de tus hijos es trabajando con estas herramientas, más no con la violencia. La violencia, señores, marca vidas. Y una vida sin violencia, sobre todo en etapa de vida adolescente, que prácticamente es una de las etapas más demandantes en nuestro país, ¿correcto? Y que es pleno bono demográfico, necesita una actividad atencional dentro de las familias. Y ahí los padres de repente pueden decir, sí, estoy agotado, sí, ya no puedo más. Pero por favor, te dije hace un momento, tenemos que ser resilientes. Y la resiliencia conecta directamente con todo este enfoque que estoy hace un momento mencionando. Tolerancia y empatía en el manejo de etapa de vida adolescente. Y solamente alcanzarte un detalle. Sabemos también, mis queridos televidentes, que en esta posición hay otros indicadores
que han generado comorbilidad a los síntomas presentados en esta pandemia. Y de repente muchos de mis padres de familia deben estar ahorita presentando problemas para descansar, este cuadro del insomnio. Pues bueno, yo sí desde esta bancada te digo, hay investigaciones, por ejemplo, una en China, que se hizo con más de 5.000 personas, donde el resultado salió que el 20% de la población sufría insomnio, 15% de la población ansiedad y estrés, y el 4% de la población generaba cuadros de depresión. Y otro estudio reciente en el Reino Unido manifestaba que 15.000 personas, correcto, de este estudio, antes de la pandemia, el 15% presentaba problemas de insomnio. Y ahora, en pleno estado pandémico, 25% es el alcance de demanda. Personas que están sufriendo de insomnio. Y en un 30% la población de mujeres. Entonces, yo desde aquí imploro la posición que si nosotros como padres de familia identificamos alguna sintomatología en lo que refiere mi no descanso, entonces vamos a aperturarnos a una atención psicológica. Yo sé que este noticiero está alcanzando a los conos. Desde aquí busquemos la propuesta que está generando el MINSA con los centros de salud mental comunitario. Y la propuesta también de acercarte a un centro de salud más cercano y que se active la atención con el servicio de psicología, porque es importante también tu descanso. Y cuando nosotros no descansamos bien, la operatividad como seres humanos también va a desvanecer. Entonces, en ese sentido, yo les imploro esto porque verdaderamente lo que tú estás diciendo para cada padre de familia ha sido un tema bastante difícil, pero a ello también se tienen que entender que han existido otros factores que han sido bastante interminentes y que han generado que en este caso los seres humanos terminen con estas falencias. Entonces, desde aquí, mis queridos padres de familia, desde aquí, público peruano, por favor, es el momento de cuidar nuestra salud mental. Y en esta Navidad, que va a ser una Navidad diferente, pues el principio de nosotros y quienes estamos vivos, valorar el sentido de la nueva posición de vida que nos ha tocado vivir. Este 2021, ¿qué cosa nos deparará? Simplemente lo presentamos y nos quedamos a recibir ese 2021 con la posición de ¿qué cosa? De ser mejores seres humanos y de cuidar nuestra salud, que es lo más importante ahora. Eso es lo más importante, tener salud. Muchísimas gracias, doctor. Muy claras sus recomendaciones. En verdad, esperemos que esta Navidad sea una Navidad diferente, una Navidad en la cual aprendamos, ¿no? Aprendamos la nueva realidad en la cual nosotros nos toca vivir, nos ha tocado y nos seguirá tocando hasta que llegue la vacuna y nos libremos, ¿no? Y tenemos las herramientas ahí, están puestas, solo depende de cada familia ser responsable, ¿no? Cada uno es responsable de la salud de sus hijos, de los suyos. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido a este espacio televisivo y desde aquí a toda la población peruana a cuidarse y por favor, siempre con el enfoque salud mental, prioridad nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Usted, Oscar Bedregal, con nosotros, especialista en conducta también de la adolescencia, ¿no?